Bienvenidos mis estimados estudiantes del grupo 2 y 3 del segundo año de medicina de la Universidad Americana. Les saluda su docente, el doctor Jairo Campos Valerio, de la asignatura Metodología de Investigación. En este día vamos a compartir el maravilloso tema titulado El marco teórico de la investigación científica. Un tema muy importante para que podamos ir avanzando en lo que es la construcción de nuestro marco teórico, de nuestro protocolo de investigación. La subcompetencia que se pretende que tenemos que adquirir es que el estudiante elabora un marco teórico coherente con el problema de la investigación. Fíjese bien, coherente con el problema de investigación. Recordemos que dentro de las partes de un protocolo, los componentes del protocolo de investigación, el marco teórico ocupa un lugar importante luego de los objetivos. Ya hemos avanzado en antecedentes, justificación, planteamiento del problema, objetivos, y ahora estamos en lo que es el marco teórico, que como hemos dicho anteriormente, recuerden, viene siendo la parte fundamental de la base epistemológica del estudio, para que podamos luego nosotros poder tener un sustento teórico-científico del problema que estamos investigando y por ende de nuestra investigación a nivel en este momento del protocolo de investigación. Dentro de las etapas del proceso de investigación, las 15 etapas, ¿verdad? Fíjense que 1, 2, 3, 4. El número 4 es la elaboración del marco teórico, en lo que son las etapas. Pero recordemos que dentro de las etapas, desde que estábamos en la fase exploratoria, nosotros ya iniciamos a familiarizarnos con el problema desde el punto de vista que buscábamos antecedentes y buscábamos ya también material que nos explicara científicamente pues la teoría que explica científicamente ese problema. Recordemos que podemos estar hablando de razonamiento o de análisis crítico cuando nos referimos a los aspectos relacionados al marco teórico, ya que lo que perseguimos es un conocimiento científico, una investigación científica. Por lo tanto, el marco teórico viene a darle ese sustento teórico-científico para que podamos trabajarlo en la metodología de investigación científica. El marco teórico como tal puede ser un modelo explicativo del problema. Abarca los criterios teóricos específicos para abordar el problema y siempre es importante no confundirlos con los antecedentes. Así como la justificación, en varias ocasiones, muchas ocasiones, el investigador lo confunde con los objetivos, igualmente el marco teórico a veces lo confundimos con los antecedentes porque empezamos a hacer antecedentes históricos, porque existen antecedentes históricos y pensamos que eso es marco teórico. Es importante siempre resaltar la importancia de la coherencia metodológica. En toda la mayoría de las clases lo hemos visto para que no se nos escape. Debemos de tener una precisión en el planteamiento del problema, la coherencia del objetivo general con el problema y la principal es, ¿verdad?, la desagregación adecuada del objetivo general en objetivos específicos. Y luego vienen las tres principales, que es la coherencia entre los resultados con los objetivos específicos, las conclusiones con el objetivo general y la correspondencia de las recomendaciones con la justificación. Estos son aspectos muy importantes del diseño metodológico que no se nos pueden pasar por alto bajo ninguna circunstancia. Algo muy importante que lo miraremos ahorita y al finalizar esta clase es que ¿dónde ubicamos mentalmente el marco teórico? El marco teórico viene a ser un puente entre la teoría que explica el problema, que sustenta el problema y el problema como tal. Entre el problema y la teoría que lo va a sustentar, el puente teórico-científico viene a ser el marco teórico. Miremos la importancia que tiene entonces para que pueda haber una coherencia, una secuencia entre
el conocimiento científico que nosotros queremos demostrar a partir de un problema, el cual tiene un sustento teórico científico, que viene a ser en este caso, viene a ser el protagonista en este caso de ese sustento, el marco teórico. No olvidemos, por favor, esto mentalmente, donde lo ubicamos. En la construcción del marco teórico, todo estudio presupone un contraste entre variables. Mencionamos las variables porque en la construcción del marco teórico, la lógica que vamos a tener puede ir desde el orden de los objetivos específicos que hemos desagregado del objetivo general, y en ese orden podemos llevar la elaboración de este marco teórico, o muchas veces también depende del orden que nosotros, en el orden que llevemos la investigación y del tipo de investigación, del enfoque, que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, según, ¿verdad?, Hernández Sampieri, y ya lo hemos visto en la clase. Ese contraste entre variables, recordemos que el marco teórico debe de darle sustento científico a todas las variables. Las variables que nosotros desagreguemos de cada objetivo específico deben de tener un sustento teórico-científico en el marco teórico. Si no, esa variable va a quedar como una variable empírica y no vamos a la hora de hacer el contraste entre variables, no vamos a poder razonarla, hacer el razonamiento, como dice René Descartes, ¿no? Experiencia más o empiria más la razón igual a conocimiento científico, o a, como dice Hernández Sampieri, que es un juicio crítico el que vamos a realizar. Por lo tanto, es importante que las variables tengan un sustento teórico-científico a través del marco teórico. Las hipótesis vienen a ser proposiciones, ¿verdad?, tentativas acerca de la relación entre los dos más variables. Esto tiene que ver mucho porque la siguiente etapa que continúa es después del marco teórico, es la hipótesis. Y ahí vamos a ver posteriormente, ¿verdad?, sobre las hipótesis. El modelo teórico de una investigación es importante porque relaciona el problema de la investigación con las dimensiones y con los supuestos que pensamos encontrar, que son las hipótesis. Se trata de identificar los conceptos fundamentales para la explicación del problema. Identificar los conceptos fundamentales, fíjese bien. Para eso nosotros hemos delimitado un problema. Lo hemos transformado en un objetivo general y lo hemos desagregado en un objetivo específico. Es decir, no podemos aquí generalizar todo, por ejemplo, ahorita sobre el coronavirus y sobre el COVID-19. Ok, vamos a hablar del COVID-19, lo que salga, lo que venga. No. Para eso tenemos una delimitación. Si estamos hablando de la historia natural de la enfermedad, que es lo que queremos revisar como marco teórico, nos vamos a centrar en la historia natural de la enfermedad epidemiológicamente, desde un enfoque epidemiológico, ¿verdad?, de investigación, y ahí pues nos vamos a estar hablando de otros aspectos que no estén relacionados. Por ejemplo, pues ahí vamos a tomar el ambiente, el periodo prepatogénico, vamos a hablar del periodo patogénico, del periodo de incubación, del periodo de latencia, del periodo en que es infectante. O sea, de todo eso es que vamos nosotros a abarcar la historia natural de la enfermedad, por ejemplo, del COVID-19, que apenas lo estamos construyendo porque es una enfermedad prácticamente que hasta ahora está surgiendo en el mundo, ¿ya? En el mundo. Perfectamente puede cuajar como una enfermedad emergente. Bueno, hay que seleccionar las variables principales contenidas en el problema. Si no tenemos las variables principales, nos perdemos, porque esas variables son las que vamos a tener su contenido en el marco teórico. Esa relación entre variables, que es el cruce de variables que uno realiza, debemos de pensar a la luz de la discusión del marco teórico, qué explicación vamos a tener con esa relación que hacemos del marco teórico. ¿Por qué le poníamos esquematizar las relaciones entre variables y enunciar la hipótesis? ¿Por qué les insistimos en la coherencia metodológica? Porque recordemos que de los objetivos específicos resultan los resultados según la coherencia metodológica. Y para poder llegar a los resultados, los objetivos específicos debemos de haberlos desagregado en variables, que son las características, ¿verdad?, que pueden presentar las personas, animales o cosas, características o propiedades
que presentan las personas, animales o cosas en quienes estamos haciendo la investigación. Entonces, esas características que se llaman variables, nosotros tenemos que relacionarlas. Entonces, tenemos que ver si el marco teórico le va a dar una explicación teórica o científica a esa relación, a ese contraste que vamos a hacer entre las diferentes variables. Eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque luego las variables con esa relación que hemos hecho de ellas van a producir los resultados que nosotros que nos está mandatando cada objetivo específico. Y esos resultados específicos son los que vamos a discutir, vamos a contrastar. Esos resultados son los resultados empíricos que hemos obtenido o de la experiencia, y son los que vamos a contrastar o a confrontar con nuestro marco teórico, porque es nuestro fundamento teórico-científico del estudio, para que podamos obtener entonces un conocimiento científico de esta investigación. Veamos lo clave, lo importante que es el marco teórico. Aquí tienen un ejemplo de un modelo teórico de la investigación, donde lo que estamos nosotros queriendo, la investigación se centra en la ruta del embarazo del adolescente. Y aquí podemos seguir la ruta del camino, ¿no? Para cómo vamos a concebir, cómo vamos a organizar nosotros esta investigación. Podemos tener aquí variables como la estabilidad familiar, el afecto, la educación sexual, la educación general, los servicios de salud, el acceso a los métodos de planificación familiar, proyecto de vida, condiciones económicas. Esto influye en el adolescente, esto influye en la ruta del embarazo del adolescente, la religión, la televisión, los cambios biológicos, el machismo, el desempleo, los sueños. Son algunas de las variables que influyen obviamente en el adolescente y que pueden tener algún tipo de asociación con el embarazo en adolescentes. Fíjense cómo vamos construyendo, ¿no? Ese modelo teórico, ese cuerpo, digamos así, teórico-científico, que va a darle forma prácticamente a nuestra investigación para que sea científica. Ese es un ejemplo de un modelo teórico de investigación. El desarrollo de la perspectiva teórica. Tenemos un proceso, tenemos un producto. ¿Cuál es el proceso? Es un proceso, hablando del marco teórico, de inmersión en el conocimiento que existe y disponible, vinculado al planteamiento del problema. Ya dijimos, el ejemplo ahorita, estamos investigando por un problema sobre la historia natural de la enfermedad, historia natural de la enfermedad del COVID-19. Lo que esté disponible, que sea de fuentes confiables. De paso, vamos aquí a ver, cuando veamos el ejemplo, a repasar lo que es el APA, porque ya que ustedes tienen que ir aplicando, en este caso, la normativa APA, desde que están en introducción, si escribieron algo, si citaron algo, alguna fuente, desde los antecedentes, desde la justificación, ya ni se diga durante todo el marco teórico, donde vamos a tener que hacer citas internas, las citas internas, ¿verdad?, de fuentes, y luego buscar cuál es la bibliografía de donde encontramos esa cita, para ir construyendo las dos cosas, la cita y luego la bibliografía o la lista de referencia. Son cosas que tenemos. Entonces, el proceso es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible. Pero recordemos, un marco teórico el mejor marco teórico no es el que tiene más páginas. El mejor marco teórico es el que va orientado directamente a lo que, vinculado, como dice aquí, con el planteamiento del problema, con el objetivo general también, que abarca los objetivos específicos, obviamente, que los desarrolla y que contiene las variables de este. Un marco teórico no debe ser mayor de 15 páginas. Ya de 20 páginas hay que revisarlo, pues, si se amerita pues, el tipo de investigación que se está haciendo del problema planteado. Pero en el caso nuestro, 10, 12 páginas es suficiente para poder sintetizar la teoría del conocimiento, la teoría científica que sustente el conocimiento que vamos nosotros a demostrar. Ese es el proceso. El producto viene a ser un marco teórico
parte de un producto mayor, ¿verdad? Un reporte de investigación. Entonces, el proceso y el producto. Sustentar teóricamente el estudio, ya lo hemos visto, ¿no? Una vez que se ha planteado el problema de investigación. ¿Cuál es la premisa de un estudio, de un problema una vez que lo he planteado? La premisa es científico este problema, tiene la suficiente cientificidad. ¿Quién les va a dar esa respuesta? Si ustedes tienen un cuerpo teórico-científico sintetizado, elaborado, concatenado de manera coherente en lo que se llama marco teórico. Es una expresión sintética del conjunto de criterios teóricos extraídos de la teoría genérica, que se orienta a la particularidad del problema. Fíjese bien cómo venimos aplicando aquí el método inductivo, ¿no? O sea, primero nos fuimos al conjunto de criterios teóricos, pero extraídos de la teoría genérica. ¿Ya? Vimos lo general, pero nos vamos a ir a la particularidad. Tenemos que irnos a lo específico y no quedarnos en lo general, donde entonces aquel marco teórico va a ser de 50 a 60 páginas y a lo mejor ni siquiera le da salida a todas las variables que nosotros estábamos manejando. Y aquí está lo que les decíamos, pues como un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que con profundidad se enmarca únicamente en los aspectos relacionados con el problema y ese vínculo que crea de manera lógica y coherente de los conceptos o proposiciones existentes que hay en estudios anteriores. No significa solo reunir información, sino también concatenarla, interpretarla. De antemano les decimos que implica redactar su contenido hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias. Ojo con esto. Y citando apropiadamente las referencias. A ustedes ya se les envió, ya les envié el APA, la normativa APA, última edición, javeriana, y tienen que fijarse bien en los ejemplos que también están ahí y que le hemos enviado también nosotros. Mucho cuidado con esto. De nada sirve un marco teórico que no tenga su referencia, sus citas y su referencia bibliográfica. No sirve porque es como que esté en el aire. No hay sustento científico, no hay cientificidad en él. Aquí eso en la construcción de marco teórico, por ejemplo, podemos hablar, es importante poder hacernos la idea de crearnos mapas conceptuales, mapeos, de crearnos índices por vertebrado, de crear también mapas conceptuales, podemos hablar de bosquejos donde nos vayan delimitando, podemos hablar inclusive de bosquejos y de elementos, ¿verdad? Como el mapeo, mapas conceptuales que nos vayan lógicamente, cuadros sinópticos también, que nos vayan dando la lógica de los temas, de los grandes temas y los subtemas que debemos de desarrollar, fijándonos siempre en el problema, no saliendo de los límites del problema y el objetivo general, y cubriendo, dándole cobertura, dándole la sombría, ¿no? El toldo que le da la cientificidad teórico-científico a nuestra variable es el marco teórico. Los antecedentes pueden también colaborar en esto, pero fundamentalmente es el marco teórico. Aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de un mapa conceptual que más bien queremos que ustedes lo revisen para que les queda el mapeo conceptual y el método de índice por vertebrado. Más preferiríamos que no olviden esto que les estamos diciendo. ¿Dónde ubico el marco teórico? ¿Dónde se ubica el marco teórico? Es el puente de coherencia entre la teoría y el problema. Lo que era en retrospectivo, entre el problema y la teoría que sustenta este problema. ¿Quién se la va a dar? El marco teórico, que es su base epistemológica. Vamos a proceder a revisar un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Este planteamiento, que es el caso que hemos visto anteriormente, cuáles son los factores relacionados al desarrollo del síndrome coronario agudo,
en pacientes ingresados en la unidad de cuidados coronarios en el hospital Roberto Calderón Gutiérrez y la fecha. Lo fundamental, ¿cuáles son los factores relacionados al desarrollo del síndrome coronario agudo? Factores de riesgo, pues factores causales relacionados al desarrollo del síndrome coronario. Eso es, en síntesis, lo que está planteando aquí, con el objetivo que es determinar los factores relacionados al desarrollo del síndrome coronario agudo. Okay. Podemos ver, aquí tenemos el marco de referencia, o marco teórico, porque hay también marco conceptual. Entonces, en este marco teórico podemos revisar qué inician, qué comenzaron aquí los investigadores aplicando. Platicando sobre en qué consiste el síndrome coronario. Dejemos de saber de qué se trata el síndrome coronario, cuáles son los que se atribuyen como más común denominador, la isquemia, el infarto agudo del miocardio, elevación del segmento ST, sin elevación, y ahí vamos hablando poco a poco, ¿no? Introduciéndonos a lo que es el síndrome coronario agudo. Ya luego comenzamos uno por uno, ¿verdad? El infarto al miocardio sin elevación del segmento ST. Ahorita ustedes ya vieron, están viendo ya fisiología del corazón. La vez pasada los vi que andaban ahí bien leyendo electros. Entonces esto les puede ser bien, se pueden acordar un poco de lo que han estado viendo. Un ejemplo aquí sencillo, miren. León 2016. ¿Ya? León, el autor que están citando aquí de este párrafo. Un párrafo que ha sido, repito, insisto, parafraseado, que no se hizo por cita textual. Esto es según el APA, ¿no? Y esta es la citación. León 2016. Esta cita tiene que estar en la bibliografía. Vamos a ver si está en la bibliografía. Quiero ver si estamos... Sabemos que la bibliografía en el APA debe de ser por orden alfabético. Entonces vamos a buscar ese autor que fue citado, ¿dónde es que estaba ese documento que se encontró? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Aquí está, miren. León, JFRA. Ya, ok. Ok. Lo importante es que estaba así. Ok. Lo importante es que nosotros debemos de saber que lo que hemos citado al interno del texto debe de tener un soporte en su bibliografía. Eso debe de tenerlo para que vayamos de la mano. ¿Cuántas páginas tiene para ir finalizando ya? ¿Cuántas páginas tiene este marco teórico? Tendrá 15. Tendrá 15 a lo mucho. 15 páginas a lo más. Donde prácticamente va cubriendo toda la mayoría de las variables. Entonces, en síntesis, ya para finalizar, el marco teórico viene a ser el que prácticamente nos da el sustento teórico-científico a nuestro estudio. Cuando nosotros hacemos en el informe final la discusión de resultados, la discusión o análisis de resultados, lo que hacemos es confrontar prácticamente los resultados que hemos obtenido, confrontarlos con el marco teórico y los antecedentes, para ver cuál es la explicación que se encuentra a la luz de la teoría y la ciencia o teórico científico de esos resultados empíricos que encontramos para que el conocimiento que nosotros tenemos sea realmente científico. Por hoy es lo que teníamos que ponerle. Esperamos que ustedes ahora vayan construyendo su marco teórico, que lo comenzamos a ver desde la fase exploratoria, y hagan ese ejercicio mental de hacer un esquema, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un bosquejo, un índice por vertebrado de su marco teórico. Tengan ustedes, les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima clase para continuar, ¿verdad? Versando, continuemos construyendo nuestro protocolo para que lleguemos hasta el final. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.